Las rivalidades estratégicas en la escena internacional no duran para siempre. Con el tiempo simplemente acaban. Llega un día en que los eternos rivales dejan de buscar obsesivamente formas de aniquilarse mutuamente y se centran en otras áreas. Esto ocurre por diversas razones. El equilibrio de poder en la región o en el mundo puede haber cambiado. Puede haberse producido un avance tecnológico inesperado. Puede haberse derrumbado un modelo interno de gobernanza o puede haber ocurrido como resultado de una guerra cinética entre adversarios o una en la que solo esté implicado uno de los rivales. Por último, puede haber ocurrido como resultado de la consecución de un objetivo percibido por uno de los rivales, un objetivo que no implica necesariamente la aniquilación completa del enemigo existente. En 1805, Gran Bretaña y Francia lucharon encarnizadamente por el dominio de Europa. En cambio, solo 3 décadas más tarde lucharon conjuntamente contra el imperialismo ruso en las guerras de Crimea, dando lugar a una asociación geopolítica que sobrevivió al sangriento siglo XX y continúa hasta nuestros días. Del mismo modo, Estados Unidos y Japón libraron una de las campañas navales más encarnizadas de la historia durante la Segunda Guerra Mundial, para convertirse en poco tiempo en estrechos aliados. Mientras tanto, la percepción de una gran rivalidad global actual entre la potencia mundial dominante, los Estados Unidos de América, con un contendiente emergente, la República Popular China, lleva a pensar en un conflicto casi interminable, un estado permanente de guerra fría en el que el mundo estará dividido en campos hostiles en competición crónica, como los imperios de Oceanía, Eurasia y Asia Oriental mirándose con odio en el libro 1984 de George Orwell. Pero las pruebas empíricas contradicen esta opinión. En el libro How Rivalries End, los autores Karen Russler, William Thompson y Sumit Ganguly demuestran que desde 1816, de las rivalidades entre las grandes potencias, solo 3 han durado más de un siglo. Por término medio, terminaron al cabo de 60 años. Aplicando esta estadística a la confrontación chino-estadounidense, primero debemos determinar el momento que tomamos como inicio de la rivalidad. Si suponemos 1921, es decir, la fundación del Partido Comunista Chino, o 1949, la fundación de la República Popular China, habremos superado con creces la duración media de la rivalidad, lo que estadísticamente significaría que se encuentra al final de su existencia. Sin embargo, dado el periodo de Nixon y la posterior relajación económica entre Washington y Pekín, tal suposición estaría injustificada. Siendo realistas, 2001, es decir, la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio, o 2008, esto es, la crisis económica que marcó el final de la era de la hiperglobalización, indican mejor los inicios de la rivalidad estratégica. Esto significa que ya hemos pasado un cuarto del periodo de rivalidad, o que incluso nos estamos acercando a la mitad. Este pensamiento, poco intuitivo, no se acerca en absoluto al estado de guerra permanente que a menudo se nos predice para las próximas décadas o incluso siglos. Sin embargo, la rivalidad ciertamente no terminará en un caso, cuando no sabemos qué caracterizará su final. En tal versión podría prolongarse indefinidamente. Hay tantas opiniones como creadores de opinión. El bando de los halcones, más agresivo, opta por la clásica forma de juego en la que el ganador se lo lleva todo, mientras que el equilibrado bando de los búhos trata de argumentar que optando por una estrategia de competición con elementos de cooperación, ambas potencias servirán mejor a sus intereses nacionales. Halcones o búhos, ¿quién tiene la razón y cómo definen ambos bandos el posible final de la rivalidad estratégica chino-estadounidense, que sin duda no durará eternamente? Bienvenidos al informe de cada 20. El clima entre las dos mayores economías del mundo lleva mucho tiempo deteriorándose. Los estadounidenses atravesaron periodos de creciente concienciación del desafío chino e intentaron persuadir a Pekín para que jugara según las reglas establecidas por Washington. Cuando quedó claro que los chinos ganaban ventajas por su propia diligencia, pero también por prácticas desleales como el dumping y el robo intelectual, entre otras, los estadounidenses buscaron el diálogo y los acuerdos bilaterales. Cuando esto también fracasó, pasaron a la defensiva activa con sanciones y aranceles.
Pero hoy, cuando la administración del neoemperador Xi Jinping no ha ocultado sus ambiciones globales y ha roto con la doctrina de ocultar las propias capacidades, Washington se enfrenta a una exigencia de naturaleza a las que no se había enfrentado en 75 años, incluida una guerra caliente en el Pacífico en defensa de Taiwán o de los aliados de la región. Para mayor claridad, volvamos a lo básico. ¿Por qué están enfrentados los estadounidenses y los chinos? ¿Y por qué la guerra entre ambas potencias es, como llaman algunos, una profecía autocumplida? Debemos darnos cuenta que la forma en la que las superpotencias ven el mundo es diferente a la forma en que lo ve el ciudadano medio. El objetivo último de cualquier estado, independientemente de su tamaño, es la supervivencia. Los estados pequeños y medianos, al enfrentarse a este reto, intentan primero equilibrar su posición en el entorno regional y al mismo tiempo esforzarse al máximo para aumentar sus posibilidades de resistencia en el momento de la prueba. Pero los grandes estados, especialmente las superpotencias, lo ven de otra manera. Por supuesto, hacen lo mismo que los actores más pequeños, pero su poder y su potencial les permiten influir activamente en todo el sistema bajo el que funciona el mundo. A este nivel de causalidad, los actores tratan el juego como un conjunto limitado. Imaginemos este mecanismo como un juego con 100 fichas. Si una ficha cae en manos de un rival, automáticamente significa que yo ya no la tengo. Si el rival recoge más fichas, esto significa que está jugando mejor y puede influir más eficazmente en el sistema global. Si este se lleva todas o casi todas mis fichas, me veo amenazado por las peores consecuencias. Véase, por ejemplo, el colapso de la Unión Soviética. Algunos llaman a este proceso un juego de suma cero, término utilizado principalmente por los representantes de la Escuela Realista de Política Internacional. Que esta no es la única forma de interpretar la realidad es un tema para un episodio aparte, pero lo cierto es que así es como se percibe a menudo la realidad en los gabinetes de Washington o Pekín, sobre todo cuando compiten dos bandos ideológicamente diferentes. El éxito de uno significa automáticamente el fracaso sistémico del otro. El éxito de la mezcla china de autocracia, comunismo y confucianismo socava naturalmente los cimientos de la democracia liberal en la que se basa el orden occidental y viceversa. Incluso hoy en día los occidentales se preguntan si el modelo chino no es mejor, debido a que China ha crecido tan rápidamente hasta alcanzar su poder actual. En términos prácticos y geográficos, esto significa que Estados Unidos siempre está intentando controlar los puntos de estrangulamiento económicos o estratégicos clave del mundo. Esto se debe a que se dan cuenta de que es allí donde residen los cimientos de todo el sistema internacional, es decir, del juego antes mencionado, incluido su propio poderío como superpotencia. Por eso los estadounidenses libraron guerras con los españoles o los británicos, primero por el control de América del Norte y más tarde por el de todo el hemisferio occidental, reconociendo que era un paso necesario para los intereses estratégicos estadounidenses y por tanto de la acumulación de más fichas. Por eso los estadounidenses entraron en la Primera y Segunda Guerras Mundiales. En teoría, podían haber considerado que se trataba de conflictos lejanos que no merecían el derramamiento de sangre. Pero reconociendo las ventajas históricas y de productividad natural de los continentes combinados de Europa y Asia sobre Norteamérica y Sudamérica, no podían permitir que surgiera una fuerza unificada en la región que pudiera socavar la posición global de la emergente superpotencia estadounidense. Una fuerza que en el peor de los casos podría arrebatar todas las fichas a los estadounidenses. Por eso llegaron a la conclusión de que sería más fácil cortar de raíz el imperialismo alemán o japonés que permitir que creciera hasta alcanzar proporciones incontrolables. Una motivación similar impulsó la Guerra Fría 1.0. Si los soviéticos se hubieran hecho con el control del potencial económico y humano de Europa occidental durante los años de Guerra Fría, los estadounidenses no solo tendrían de repente menos fichas, sino que estarían en peligro de perderlas todas, junto con la ola comunista que se abriría paso a través del Atlántico. En otras palabras, los estadounidenses, al conservar el control sobre las principales claves económicas del mundo, tratan como su principal interés estratégico, y eso significa contrarrestar la aparición de centros de poder competidores, especialmente en los lugares donde el mundo es más productivo. En la actualidad, la región Asia-Pacífico representa 2/3 del crecimiento del Producto Interior Bruto Mundial y cerca del 40% del Producto Interior Bruto Mundial total.
Esto es casi tanto como la Unión Europea, 16%, y Estados Unidos, con alrededor del 25%, tomados en conjunto. Cuando una potencia dominante ve que este potencial puede ser dominado por un único actor, naturalmente interviene para contener su crecimiento. Esto se manifiesta en guerras económicas, rearmándose a sí misma y a sus socios, formando coaliciones de contención o guerras por delegación. Mientras tanto, el contendiente emergente, no sin su propia lógica, trata estas acciones como hostiles, amenazando su existencia, por lo que emprende activamente sus propios esfuerzos de potenciación. China está llevando a cabo el mayor y más rápido refuerzo militar desde la Segunda Guerra Mundial. Está activamente comprometida en desafiar el actual orden creado por los estadounidenses y está utilizando su poder económico para irradiar a la región desde su posición de elegida de los cielos, como siempre se ha referido a sí misma el emperador Zhongguo. En este proceso llegamos al problema del huevo o la gallina. Son las prácticas deshonestas y las acciones hostiles de China en la escena internacional las que han provocado la respuesta de los estadounidenses. ¿O son los estadounidenses quienes, al entrometerse en el desarrollo de China, han hecho necesaria la respuesta china? Cada bando tiene su respuesta a esta pregunta y en general ambos tienen argumentos lógicos a su favor. Sin embargo, esto es irrelevante. En el terreno de la geopolítica de la escuela realista, el derecho o la verdad no es más que una herramienta utilizada para ganar en un juego de suma cero. Desde este punto de vista, ambos bandos tienen razón porque luchan por unos recursos limitados. Solo podemos buscar la racionalidad en el plano de la percepción individual. Tú y yo podemos pensar que uno de los poderes tiene derecho a actuar así, porque consideramos que su modelo de gobernar la sociedad está más cerca de la verdad. La verdad entendida como la forma en que los estados deben organizar la vida de sus ciudadanos, la forma más cercana a la naturaleza humana y al crecimiento interno. En última instancia, cualquiera de nosotros puede imaginar la entidad victoriosa exportando su propia ideología dominante a los actores más débiles, haciendo que la adapten porque ayuda al vencedor a gestionar el juego que ha creado y contribuye a su objetivo primordial, la supervivencia del Estado en la mejor posición posible. Así pues, la visión cínica que suele dictar la escuela de la realidad suele mezclarse con la perspectiva y los puntos de vista del individuo. Y ahora esto no es diferente. En casi todos los casos de conflicto de intereses a nivel de los estados, encontraremos entre los analistas dos posturas de aproximación a un problema dado, los más agudos y los más suaves. A los primeros se les suele llamar halcones, a los segundos llamémosle búhos. No se trata en absoluto de que una de estas dos posturas sea la más adecuada y domine sobre la otra. Todo depende de los condicionamientos del momento y de que se haga el balance adecuado. Cada grupo cultural y centro de poder tiene su postura por defecto. Del mismo modo que la escalada o la táctica del ojo por ojo suele ser el camino a seguir para los responsables políticos rusos o israelíes, a los dirigentes de la Unión Europea les cuesta actuar con decisión y establecer límites firmes cuando es necesario. En ambos casos, la extralimitación suele salir cara. Esto no es diferente para Estados Unidos y China, que en virtud de sus propios recursos y de los efectos de largo alcance de sus acciones, quizás hayan aprendido mejor que nadie a combinar ambas posturas. La cultura estadounidense y el dominio rápidamente alcanzado en la línea del tiempo global predispusieron naturalmente a Washington a una posición de halcón, pero mantener el sistema mundial requería al mismo tiempo un acto de equilibrio más cercano a un búho. Sin embargo, cuando hay demasiado equilibrio y retroceso, el ala del halcón se activa de forma natural, creando así un mecanismo de control automático. También vemos esto en el caso de China. El poder es la respuesta en la competencia de Estados Unidos con China. El título del artículo de Michael Massa para Foreign Policy lo dice todo sobre la actitud del autor ante la rivalidad con la República Popular de China. El autor comienza recordando el texto de Melvin Lefter, quien escribió que Estados Unidos heredó una estrategia de preponderancia tras la Segunda Guerra Mundial. Leffler señaló que preponderancia no significa dominación, significaba crear un entorno mundial acogedor para los intereses y valores estadounidenses. Significaba desarrollar las capacidades para superar las amenazas y los desafíos. Significaba movilizar la fuerza para reducir la influencia soviética en su propia periferia. Buscar menos que un poder preponderante sería optar por la derrota. Sobre esta base, Massa establece una analogía con el presente.
China, según esta definición, busca su propia preponderancia, lo que significa limitar los intereses y valores estadounidenses con el fin de crear mejores condiciones para los intereses y valores promovidos por el Partido Comunista Chino. Comillas. Salvaguardaremos resueltamente la seguridad del poder estatal, los sistemas y la ideología de China, señaló Xi Jinping en 2022 durante el 20º Congreso del partido, confirmando de algún modo la conjetura del autor. Matt Pottinger y Mike Gallagher se hacen eco de Maza en el artículo No Substitute for Victory. Comillas, Estados Unidos no debería gestionar la competición con China, debería ganarla. Y más adelante, Washington necesitará adoptar una retórica y unas políticas que puedan parecer incómodamente de confrontación, pero que de hecho son necesarias para restablecer los límites que Pekín y sus acólitos están violando. Esto significa imponer costes al líder chino Xi Jinping por su política de fomento del caos global. En una línea similar, Matthew Kronig comentó en Foreign Policy, comillas, en cualquier otra competición, como los 100 metros lisos, el propósito no es solo gestionar, sino ganar. A los posibles críticos, los halcones estadounidenses les dicen básicamente, mirad a vuestro alrededor. Vuestra prosperidad, es decir, la de los estadounidenses, se basa en el sistema mundial existente, que a grandes rasgos se basa en los valores occidentales, democracia, derechos civiles, libertad de expresión, etc. Mientras tanto, ¿qué hace China? Apoyan a todos los actores que más ferozmente atacan y se oponen a estos valores y a este sistema. Campos de trabajo y falta de oportunidades en Corea del Norte, China está aquí para ayudar. 30 años de dictadura unipersonal y supresión brutal de cualquier oposición en Bielorrusia. Suena como el camino a seguir para ese país. Hagamos un ejercicio conjunto en Europa. Fundamentalismo religioso sangriento en Irán. No hay problema. Déjenme comprar su petróleo. O finalmente atacar a un país 10 veces más pequeño, secuestrar y atacar inocentes, incluyendo niños. Eso no es nada, la amistad chino-rusa es más fuerte que eso. Así que los halcones, no sin razón, dejan claro que todos los problemas del mundo occidental actual tienen esencialmente una fuente, China. La característica más importante del mundo es, en una palabra, el caos. Pottinger y Gallagher recuerdan las palabras de Xi en 2021, añadiendo que Xi consideraba esto un fenómeno positivo para China. Por lo tanto, no sería un abuso llamar al Reino Medio un moderno patrocinador del caos. Una actitud estadounidense apagada hacia los chinos caracterizó prácticamente toda la década anterior. ¿Cómo terminó? El 4 de febrero de 2022, Vladimir Putin y Xi Jinping anunciaron la formación de una asociación estratégica sin límites y sin áreas prohibidas de cooperación. La mayoría de los observadores creen que Vladimir Putin ultimó entonces sus planes para invadir Ucrania, lo que ocurrió 3 semanas después. También es posible que informara a su homólogo chino de sus intenciones. En otras palabras, Maza, Kroenig, Pottinger y Gallagher coinciden en que China no debe ser controlada ni gestionada. Debe ser derrotada en el sentido clásico. Pero, ¿qué significa realmente la victoria? George Kennan escribió en 1947 que la política estadounidense estaba diseñada para promover tendencias que finalmente deben encontrar su salida en la desintegración o la suavización gradual del poder soviético. George W. Bush, por su parte, afirmó que el objetivo estadounidense era una Europa libre y en paz, y que para ello necesitaría una asociación exitosa con la Unión Soviética o su desintegración. El objetivo fue alcanzado con la opción número 2. Hoy la estrategia de seguridad nacional de la administración de Joe Biden habla un lenguaje similar. Sin situar a Europa en el centro del desafío, busca lograr un futuro mejor de un mundo libre, abierto, seguro y próspero. Maza añade a esta definición una perspectiva estadounidense. Comillas. Un mundo en el que la seguridad física de la patria estadounidense esté garantizada, el modo de vida estadounidense prospere y el pueblo estadounidense prospere. Por supuesto, el principal obstáculo para lograr este objetivo es China. Los medios para derrotar al adversario están claros a los ojos de cualquier halcón. Estos incluyen invertir más y mejor en el ejército, explotar las ventajas económicas, intensificando de facto la guerra comercial, construir alianzas en torno a China y presionando a los socios para que asuman más carga,
luchar por un mundo en desarrollo y no abandonar la idea de promover la democracia y hacer frente a las crecientes tendencias autocráticas. Si se aplica correctamente, como escriben Pottinger y Gallagher, los gobernantes comunistas de China renunciarán a intentar prevalecer en un conflicto caliente o frío con Estados Unidos y sus aliados. Y el pueblo chino, desde las élites gobernantes hasta los ciudadanos de a pie, encontrarían inspiración para explotar nuevos modelos de desarrollo y gobernanza que no se basen en la represión en el interior y la hostilidad compulsiva en el exterior. Los investigadores añaden que la mejor estrategia estadounidense, que encontró su síntesis definitiva durante los años de Reagan, fue convencer a los soviéticos de que iban camino del fracaso, lo que a su vez exacerbó las dudas sobre el modelo soviético de gobernanza. Maza llega a escribir: el gran premio para el pueblo chino es una China democrática, liberal, en la que el pueblo chino pueda vivir próspera, libre y pacíficamente. Este sería el resultado de una eficaz estrategia de preponderancia. Matthew Kroenig, por su parte, apunta a una definición aún más directa. Ganar significa llegar a un punto en el que el gobierno chino ya no tenga la voluntad o la capacidad de dañar intereses vitales de Estados Unidos. En otras palabras, Washington debe aspirar a la capitulación o incapacitación de la amenaza china. Kroenig ve tres formas de lograr este objetivo. En primer lugar, los estadounidenses pueden simplemente hacerlo todo mejor que los chinos. Derrotarles en la competición estándar en todos los ámbitos: económico, tecnológico, ideológico, demográfico, diplomático y militar. Si Estados Unidos hace esto, los chinos perderán naturalmente la voluntad de seguir enfrentándose y la rivalidad estratégica llegará a su fin. Sería una clásica rivalidad de sistemas, que recordaría los tiempos de la rivalidad con los soviéticos. El segundo camino posible podría ser convencer a los líderes chinos que vengan después de Xi, ya que el autor cree que las opiniones del líder actual no cambiarán, de que el camino del conflicto y la confrontación con Estados Unidos y sus socios es demasiado costoso, y simplemente elegirán el camino de una mayor comodidad y cooperación. Lógicamente, la opción 2 debe incluir la opción 1. Solo la evidencia empírica podría convencer a los chinos de que está justificado un cambio de enfoque. La tercera vía es la opción drástica, el colapso interno o incluso la desintegración. El autor argumenta que los regímenes autocráticos son frágiles y China gasta hoy el doble en fuerzas policiales internas que en el ejército. En el caso de Estados Unidos, estas proporciones se invierten. Los grandes problemas internos de China acabarían naturalmente con la rivalidad estratégica y el hegemón habría mantenido su posición. Pero para Michael Mazar, de Rand, esta definición de victoria no es óptima. Cree que buscar la victoria sobre China en todos los ámbitos no solo no pondrá fin a la rivalidad, sino que incluso puede conducir a un estado permanente de confrontación. Mazar adopta una actitud equilibrada respecto a los creadores de opinión mencionados, lo que nos permite situarle en el campo de los búhos. El autor cita las palabras de Jake Sullivan, actual consejero de Seguridad Nacional, que escribió en un ensayo para Foreign Affairs en 2019, comillas: en lugar de confiar en suposiciones sobre la trayectoria de China, la estrategia estadounidense debería ser duradera, sea cual sea el futuro del sistema chino. Debería tratar de lograr no un estado final definitivo similar a la conclusión definitiva de la Guerra Fría, sino un estado estable de coexistencia con los ojos puestos en términos favorables a los intereses y valores de Estados Unidos. Un estado permanente de rivalidad estratégica. Esta es la idea de una de las personas más importantes en la configuración de la Agenda Mundial de Seguridad. Sin embargo, Mazar cree que un estado de rivalidad abierta sin un objetivo claro tiene muchas desventajas. En primer lugar, dificulta el establecimiento de prioridades. Al no tener un objetivo definido, todo adquiere la misma importancia, mientras que los recursos no son ilimitados. Además, la mentalidad bélica de por todas partes en el horizonte refuerza las tendencias fatalistas y hace que el rival se sienta cercado. Aumentan las olas hipernacionalistas, que ayudan al régimen a reunir a la gente en torno a la bandera. Mazar también critica objetivos últimos como los propuestos por Pottinger y Gallagher, Maza y Kroenig, que indirectamente buscan el derrocamiento del régimen chino y el establecimiento de su propio sistema dominante. Entonces, si la respuesta no es la rivalidad sin fin de Sullivan, ni el deseo de Pottinger de derrocar al Partido Comunista Chino, y desde luego no es una admisión de derrota y pérdida de primacía, ¿cuál es entonces?
El autor busca la respuesta en un estudio titulado The Fates of Nations, del que es coautor. Los analistas de RAND examinaron las formas en que las rivalidades turbulentas han evolucionado a lo largo del tiempo hasta convertirse en relaciones amistosas entre potencias. El estudio descubrió que existen hasta 7 de estos caminos. Primero, conquista y ocupación, como en la Segunda Guerra Mundial. Segundo, pérdida de una guerra importante sin ocupación, como Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Tercero, transformación política, revolución o inestabilidad, como fue el caso del colapso de la Unión Soviética. Cuarto, fragmentación de la subjetividad política, como con los imperios otomano y austrohúngaro tras la Primera Guerra Mundial. Quinto, aceptación del propio declive, como con Países Bajos, antaño una potencia mundial. Sexto, el abandono de uno de los dos rivales para centrarse en otro desafío. Este fue el caso de Gran Bretaña y Francia aliadas contra el ascenso de Alemania. Y por último, en séptimo lugar, la extinción de rivalidades por ambas partes para servir mejor a los intereses nacionales. De nuevo, Gran Bretaña a finales del siglo XIX y principios del XX, reconciliándose gradualmente con el ascenso de Estados Unidos sin iniciar una gran guerra. Mazar, pensando en China, rechaza inmediatamente las opciones de guerra u ocupación, que sería el escenario más desastroso. Por lo tanto, rechaza los 4 primeros caminos. A partir de las 3 restantes, intenta formar una posible solución para ambos rivales. ¿Cuáles son los ingredientes de tal fórmula? Alguna forma de cambio en la cúpula del poder en una o ambas capitales sin sumir al país en un caos. El nuevo poder cambia la óptica del conflicto, cruzando el Rubicón de verlo como un juego de suma cero, además de su propia convicción de que una rivalidad prolongada no ayuda a nadie. Otras amenazas pueden ser también motivación, no necesariamente geopolíticas, sino por ejemplo medioambientales, sociales o tecnológicas. ¿Qué surge de tal mezcla? Las dos partes seguirán compitiendo en muchos ámbitos y se mirarán con recelo, pero no se militarizarán necesariamente, ni esperarán con impaciencia la llegada de una guerra caliente. Esta cooperación fría podría recordar a la de británicos y franceses tras el restablecimiento después de las guerras napoleónicas o a la perspectiva británica sobre Alemania durante la Guerra Fría. Opcionalmente, podría llevar elementos de las relaciones entre Estados Unidos y Japón de los años 70 y 80, cuando Tokio y Washington competían ferozmente en una serie de áreas para cooperar en otras. Un enfoque de este tipo requeriría un cambio en la óptica tanto en Estados Unidos como en China. Los estadounidenses tendrían que intentar no estrangular el desarrollo de China en todos los campos en los que tiene capacidad para hacerlo. También sería útil no sugerir que el objetivo es el cambio de régimen. Los chinos también tendrían deberes que hacer. Sería un bonito gesto dejar de apoyar regímenes que perturban abiertamente el orden mundial y piden la caída de Estados Unidos. El orden mundial dentro del cual, recuérdese, China ha llegado a su poder actual. El autor chino Feng Zhang llamó a esta posible nueva dispensación de China racionalismo ético, que se inspiraría más en la tradición confuciana. La China imaginada por Zhang asumiría un papel de liderazgo, pero tratando con respeto a otros actores menores del sistema. La China actual, a los ojos de Zhang, es egoísta, mientras que un enfoque irreflexivo de la aplicación realista de la política exterior debilita la imagen moral de China ante el mundo y el pueblo chino. En realidad, no está claro qué valores quiere promover la China moderna. ¿Acaso los que se aplican en Pyongyang, Minsk, Moscú o Teherán? Pero, ¿es posible un cambio tan idealista? Mazar sigue siendo optimista. Por dura que pueda parecer una transformación así, no sería inusual en términos históricos. La Francia revolucionaria y expansionista se convirtió en una potencia de facto en el siglo XIX. El Japón imperialista de los años 30 se convirtió en el Japón pacífico y comercial de los 70. La China moderna ya ha dado el salto del aventurerismo revolucionario radical a la industrialización impulsada por la globalización y el enriquecimiento rápido. Comparado con eso, el cambio de régimen sugerido aquí no es especialmente radical. Por lo tanto, el autor cree que la rivalidad terminará cuando ambas potencias lleguen a la conclusión de que simplemente no les sirve, y que los intereses de ambas capitales se cuidan mejor bajando el nivel de escalada. O al menos cree que este final sería el más bienvenido.
Entonces ocurrirá la guerra de sistemas y la clásica búsqueda de la victoria, arriesgándose a un nuevo aumento de las tensiones, o bien la opción más idealista de perseguir los intereses nacionales, reduciendo las áreas de rivalidad e intentando trascender el Rubicón del juego de suma cero. Sea cual sea el camino que tomen las dos potencias, su rivalidad está destinada a terminar en algún momento. Lo que hoy nos parece un statu quo congelado pasará a ser cosa del pasado, muy probablemente sustituido por otro problema acuciante que habrá que resolver. Las estadísticas demuestran que esto ocurrirá mientras la mayoría de nosotros sigamos vivos. La cuestión es si el primer día del nuevo mundo, el hegemón y su sistema permanecerán inalterados, o si cederán el testigo de la primacía a un estado que crea que su regreso a la cima no es más que una vuelta al curso natural de las cosas en este mundo. Gracias por acompañarnos un día más. No olvides suscribirte al canal y hasta un nuevo reporte.